¿Cómo están, amadas hermanas? Después de haber estudiado por 4 años el libro de los Reyes, comenzar un nuevo libro resulta todo un reto. Tengo, al igual que ustedes seguramente, mucha expectativa de lo que el Señor tiene para enseñarnos a nosotras. Cuando vayamos descubriendo joya tras joya del tesoro insondable que es la palabra de Dios. Y claro, ahora en particular con este precioso libro. Estoy segura que Nehemías será otro de los siervos de Dios que desearemos conocer personalmente y hablar con él cuando lleguemos al cielo. Vamos entonces a empezar nuestro estudio. Por cierto, el libro de Nehemías no está desconectado del libro de los Reyes, todo lo contrario, ambos libros tienen mucho que ver entre sí. Para comenzar, diremos que el libro de Nehemías no fue escrito por él. Todos los eruditos que estudian las escrituras coinciden que el autor es Esdras, un sacerdote temeroso de Dios y también escriba. Esdras en su relato incluye muchos documentos administrativos del imperio, porque tuvo acceso a los archivos reales del imperio persa, por ser escriba. Lo más probable es que estaba al servicio del rey. Al libro de Nehemías, en versiones antiguas, se le llamó segundo de Esdras. En el canon judío está como un solo libro. En momentos, el texto del libro de Nehemías está redactado en primera persona. Esto se debe a que Esdras tomó el relato de sucesos del diario personal de Nehemías, como podemos ver en los siguientes versos. En el capítulo 1, verso 1, dice el libro de Nehemías: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, estaba en primera persona, estando yo en Susa. Miren el siguiente versículo. En Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Está en primera persona. Este es el relato del propio Nehemías, que fue tomado por Esdras de su diario personal. Ahora, que el libro de Nehemías esté separado en nuestras Biblias y no esté en un solo libro en Esdras, nos ayuda a reconocer los tiempos y a diferenciar los encargos que Dios dio a sus siervos a finales del cautiverio. ¿Alguien podría, si quisiera, cuestionar la autenticidad del libro de Nehemías? Sí, cualquiera lo puede hacer, pero debemos recordar que a los judíos, al pueblo judío, se les fue encomendado guardar la palabra de Dios, como dice en el libro de Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. De tal manera que el pueblo judío, en el resguardo que debían tener con los libros que estaban siendo analizados para determinar si eran inspirados por Dios o no, fueron muy rigurosos. Así es que el libro de Nehemías está dentro del canon judío, lo que indica que pasó la prueba de fidelidad con el resto de las escrituras. Así que no hay lugar a ninguna duda sobre su historicidad y legitimidad. Los hechos que son narrados en el libro de Nehemías comienzan a finales del año 446 a.C., entre el mes de noviembre y diciembre. Lo que está mencionando en Nehemías como el mes de Quisleu pertenece a estos meses. Y en el reinado del Artajerjes, rey de Persia, que tuvo un periodo de reinado en Persia del 464 al 423 a.C. El libro de Nehemías tiene dos momentos. El primer momento fue cuando Nehemías fue a Jerusalén como gobernador bajo la tutela, la orden y el resguardo del rey de Persia entre los años 445 y 433 a.C.
Y esto responde a los capítulos del libro de Nehemías, del primer capítulo al 12º capítulo. El segundo periodo o momento es lo más probable que se desarrolló al inicio del 424 a.C. Y esto se narra en el capítulo 13 del libro de Nehemías, siendo también el último capítulo del libro. Eso significa de que Nehemías tuvo un periodo de regreso a Susa, la capital del reino, por sus labores de copero. Él era un primer ministro, así es que él tenía que regresar en un tiempo, aproximadamente unos 10 años se tardó en volver la segunda vez a Jerusalén. ¿Por qué encontramos a Israel, pueblo escogido por Dios, bajo el yugo del imperio persa? Bueno, recordemos que en nuestro estudio del libro de los Reyes vimos que el Señor tuvo una paciencia enorme para con su pueblo infiel. Salomón gobernó 40 años y por causa de sus mujeres desvió su corazón, y el juicio de Dios vino sobre la nación. En el año 931, el reino de Israel se divide y 10 tribus se van al norte con su rey, Jeroboam. Ellos, con su rey, crearon una religión paralela que encendió la ira de Dios, pero el Señor los aguantó por 200 años. Sí, 2 siglos. Y luego cumplió lo que él venía anunciando por voz de sus profetas para que se volviesen al Señor y a la palabra de Dios, pero no quisieron. Así es que el Señor cumplió su juicio y fueron llevados en cautiverio por causa de su pecado de idolatría y de alejamiento de las Escrituras. En el año 722 a.C., el imperio asirio tomó Israel, es decir, las 10 tribus del norte, y los esparció y trajo a su territorio conquistado las gentes de toda nación para que pierdan su identidad nacional. Asiria renombró a Israel como Samaria, y de la mezcla de judíos con otras naciones nacieron los samaritanos, lo cual indignó a los judíos del sur, y no los toman más como parte de la nación de Israel escogidos por Dios, sino que los despreciaron, los llamaron impuros, entre otras palabras más fuertes. Y ese odio fue creciendo hasta los tiempos, hasta los días del Señor Jesús, donde entre judíos y samaritanos no se trataban. Un poco más de un siglo después, el reino del sur, Judá, cae ante Babilonia. Entre el año 605 hasta el 586 a.C., los reyes babilónicos deportaban a los judíos por oleadas, y en el año 586 Nabucodonosor destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, cumpliendo así los juicios de Dios anunciados por el profeta Isaías y Jeremías, aunque también anunciaron un retorno a los 70 años de cumplir el cautiverio, de cumplir la disciplina del Señor, los cuales los profetas Daniel y Ezequiel mantuvieron viva esa esperanza del retorno a Jerusalén. En el año 539 a.C., el imperio medo-persa surgió y conquistó Babilonia, casi al tiempo de cumplirse los 70 años. El rey Ciro decretó el permiso para que Zorobabel, un príncipe de Israel que estaba en cautividad, comandara un primer retorno a Jerusalén para edificar la casa a Jehová. Esto está registrado en el libro de Esdras, en el capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esta porción la encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, del verso 1 al 2. Luego de que fue ese primer grupo con Zorobabel retornando a Jerusalén, unos años más tarde, en el año 483 al 473, la reina Esther, esposa del rey Asuero, o también conocido como Jerjes, logró impedir que el plan perverso de Amán se llevara a cabo. Amán quería aniquilar a los judíos que estaban en Persia y, si fuera posible, raerlos de toda la tierra. En el año 458 a.C., un segundo grupo de judíos que retornó a Jerusalén fueron guiados por Esdras. En el año 445 a.C., Nehemías condujo a un tercer grupo de judíos al retorno a Jerusalén, teniendo el propósito de reconstruir los muros de Jerusalén. Qué interesante. A los 70 años de cumplirse la profecía de Jeremías, después de 70 años de cautividad, Ciro ordena a Zorobabel a regresar a un grupo para edificar el templo. Zorobabel es acompañado por el sacerdote Josué. Eso podemos ver en el libro de Esdras. Ese fue el primer retorno. El segundo retorno fue con Esdras. Y este grupo de judíos estuvieron también bajo el cuidado del sacerdote y escriba Esdras. Ahora, entre el primer retorno de Zorobabel y el segundo con Esdras, ocurren los acontecimientos de la reina Esther. Lo podemos leer en su propio libro. Eso es lo que ocurre entre esos dos retornos. Y luego, años más tarde, Nehemías condujo a el tercer grupo de retorno a Jerusalén. Todos estos acontecimientos nos dice solo una cosa: Dios es soberano. No hay nada en la historia humana de reinos, de poderes, de potestades que escape al control absoluto de nuestro Dios. El Señor cumple su palabra siempre, al tiempo perfecto que Él ha determinado. Y eso, amadas hermanas, nos da paz, pues no hay nada que pase en esta tierra que Dios no tenga el control. Así que podemos recordar con gozo lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, en estos retornos, como cumplimiento de la palabra del Señor, fueron despertados los espíritus de hombres que amaban al Señor, que amaban la palabra de Dios, como Zorobabel y su compañero, el sacerdote Josué, Esdras, Nehemías, que eran conocedores de las Escrituras y estuvieron atentos para hacer conforme a ellas. Hoy en día también, amadas hermanas, cada vez que hay un despertar espiritual en la iglesia del Señor, es el resultado de un volverse a la palabra de Dios. No existe otra forma, no hay otra manera de poder tener un avivamiento o un despertar espiritual sin que se haya regresado a las Escrituras para buscar a Dios en ellas de todo corazón. La palabra de Dios es la que produce cambios. La palabra de Dios es la que alienta a vivir para Dios. La palabra de Dios es la que nos llena de gozo de tener a un Dios perfecto, maravilloso y soberano sobre todas las cosas. Amada hermana, ¿quieres ver la obra del Señor en ti, en tu hogar, en tus hijos? Busca al Señor en su palabra, oye con atención, llévala por obra y verás la gloria de Dios. Porque el Señor honra a los que le honran y ha dicho con toda claridad: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Esto está en el libro de Juan, versículo 15 del capítulo 14. Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.